Entonces, chicos, bienvenido, bienvenida a la Antonia, el Daniel, el Lucas, el Vicente. Eh, de nuevo, no sé si lo vieron en el correo, pero la idea es que yo sé cómo tenemos clases asincrónicas y confío más en el trabajo personal y demás. Es obvio que hay dudas, obvio que hay cosas poco claras, o como comentamos con el Daniel, películas que quizás han visto, comentarios demás. Así que abro la palabra para preguntas, películas, Dani, de Mases. Estamos viendo Guerra Fría, pero podemos hablar de guerras mundiales también. Y, perdón, alguien me ha llegado. Y de Mases, ¿alguien, dudas, consultas, comentarios, películas, series que haya visto? Algo nada claro, poco claro, muy claro, O sea, yo por lo menos ¿ya? eh, creo que estoy bien porque, o sea, antes sí me costaba un poco más la Guerra Fría, pero ahora sí ya la he podido como entender bien con las páginas del libro. Entonces, ¿Se fijaron? igual ¿Mm? he visto un mini documental que era como no me recuerdo cómo se llama, que en el video de introducción usted aparecía con la cara de él en un edificio, creo, atrás. Ah, el Che Guevara. Sí, ese, el revolucionario. Sí. Vi un mini documental de él y fue como interesante, sí. A propósito Eh, de eso, Daniel, me acordaste, hay una serie que se llama, se los voy a mandar igual después, Revoluciones, de un canal argentino que se llama el canal Encuentro, y que te explican así con lujo de detalle y con unas animaciones buenísimas, la Revolución Cubana, la Revolución Sandinista, porque a propósito de lo que estamos tratando de estudiar, que es la influencia de Estados Unidos en América Latina, todo el tema de las guerrillas, esas cosas, te las deja así súper claras y son, cada uno dura 40 y algo minutos y son así bacanas, ¿ya? Así que acuérdeme de mandarle ese link porque es muy bueno y te queda claro a propósito de lo que tú comentabas del Che Guevara. ¿Tú lo ubicabas, Dani? a él sí, o sea, pero no sabía que había sido un revolucionario y todo, pero no tenía claro muy bien eh, quién era o qué había hecho. Otra película que ahora me recuerdo, ¿Ya? no sé si es de la... Pasa que se llama Voces Inocentes. ¿Ya? Hace no, no, Es en México. de la época, de esta época de la Guerra Fría. Es que no sé, por eso, porque es de la guerrilla, cuando México estaba en guerra civil. Ahí me pillaste. Tendría que ver Entonces, no sé si tiene que ver en el con tema. sí, o sea, como por la revolución, tal vez puede ser, pero no sé si está en la época, porque No, igual es antigua. sí, pues es que en México, a principios del siglo XX, que es lo que hemos estado estudiando, se produce una revolución, pero que no es en la época de Guerra Fría, es un poquito, es anterior, como te decía, a principios del siglo XX, que es la revolución donde está Pancho Villa y todas esas cosas, que es como una revolución después de la independencia. Es un caso bien particular. Pero en Centroamérica en general hubo muchas revoluciones porque la revolución cubana inspira muchas otras. Entre ellas la revolución sandinista, que sería súper interesante si ven ese documental que les comentaba, que les tendría que mandar. Hay varios de esta época. En Perú hubo revolución, guerrilla, y en Chile hubo algo así como, pero hacia finales de la Guerra Fría, no al principio, principio. Habían como grupitos armados, pero no, no da como para decir que eran revoluciones. Ah, ya. Tanto, o sea, tenían mucha inspiración y de hecho la Revolución Cubana fue heavy. No encontré esa escena, pero esa que les comentaba del Padrino es súper potente. No me acuerdo si era el Padrino 3 o 4, que es donde van a hacer los negocios ahí a Cuba y ven este atentado de un revolucionario. Es súper power Hoy esa. yo la quiero ver, pero no la he visto, no la he podido ver todavía. Creo que en el Padrino 3 o 4, porque de hecho algunas clases lo usé y es súper potente porque te muestra la Cuba pre-revolucionaria. Y se han fijado que en los autos que existen hasta el día de hoy, los pocos que todavía existen en Cuba, son de los 50, es decir, de la época previa a la revolución. Mm, Sí, sí, fíjense, cuando buscan imágenes y todas esas cosas, y los edificios y todo como que se quedó pegado, congelado en el tiempo, producto de lo mismo. Porque en el fondo de Estados Unidos ahí les levanta el bloqueo y los deja súper congelados. Y es impactante eso, con el bloqueo económico. Y un dato importante, no siempre la revolución cubana fue marxista. Al principio era como indecisa,
y después se llega a la Unión Soviética. Y de ahí la Unión Soviética, no sé si alguien alcanzó a estudiar eso de la crisis de los misiles en el 62, casi se acaba el mundo. Algo que se estudiar de eso. Eso es heavy, loco, heavy, 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 porque la Unión Soviética le encarga unos misilillos, unos misiles nucleares, los dejan justo en Cuba, que es así a muy pocos kilómetros de Estados Unidos, era llegar y bombardear en la costa, y nadie sabe bien por qué. De hecho, ahí hay otra película que creo que, si recuerdo bien, es A la Casa del Octubre Rojo, que te muestra la crisis de los misiles. Y nadie sabe bien por qué, siendo que iban barcos soviéticos con más misiles, Kennedy estuvo a punto de apretar el botón rojo, nadie sabe por qué la gente de la Unión Soviética decide hacer devolver a los barcos. Es un misterio que hay muchas teorías, muchas cosas, pero no se sabe por qué al final no se agarraron a misilazos. Gracias a Dios, porque si no, no estaríamos aquí. No, o sea, siempre me ha interesado eso como cosas que no tienen sentido en la historia, que no calzan, que debería haber pasado algo. Sí, pues eh, son como misterios misteriosos, ¿cachai? Y ahí hay que esperar un poquito, cuando tengamos más información. Porque, Mm, bueno, igual no ha pasado, para hacer bien historia necesitas un plazo de por lo menos 50, 100 años para tener acceso a hartas fuentes. Entonces, de verdad. algún día nuestros descendientes lo podrán saber. Pero es interesante, creo que esa película que te digo yo, A la Casa del Octubre Rojo, habla de la crisis de los misiles. Hay muchas películas de Guerra Fría, muchas, muchas. Es bien entretenido verlo a través de películas. Bien, buena Daniel. Anto, Martín, Vicente, Tomás, aprovechen de hacer sus dudas, consultas, comentarios, recomendaciones. Para eso estamos. Se abre el espacio. Cri, 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 cri. Debería tener el efecto de sonido de los grillitos. ¿Les gustaron mis COVID? Tengo aquí los coronavirus invitados. Y un jabón. Y un jabón, gel, para que se laven las manitos. Uy, como que está muerta la gente hoy día. Profe, perdón, Sí, la dale. película, la película está ambientada en el 80, en México. La de México, entonces sirve. Habría que echarle un vistacillo a esa Sí, película sobre las es guerrillas. de un niño, supuestamente, que tiene 12 años y vive como en estas casas súper pobres, como en una toma, por decirlo así, ¿Ya? ¿Perfecto? con sus amigos y cosas así. Pero todas las noches hay guerrilla. Todas las noches se agarran a balazos cerca de su casa, entonces las balas pasan a través de las casas, se tienen que tirar al suelo siempre. Y el Súper bien. tío Una del población. niño es, sí, el tío del niño es de la guerrilla. Ah, buenísimo. Entonces hay que hacer el espacio para verla. Sí, Voces Inocentes se llama. No sé si no siente, mira, no tenía idea de esa película, ¿viste? Súper bueno. Para entender un poco el ambiente revolucionario de los 80 y de la Guerra Fría. Sí. Súper bien. Súper, súper, súper. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Recomendaciones? Ya, voy a abrir los micrófonos que hay falta. Ya. Hola, Anto, ¿cómo estás? Ay, espérate. Eh, Ya, hola Anto, ¿cómo estáis? ¿Alguna duda, comentario? ¿Algo claro? ¿No claro? Anto, te estoy presionando. Oye, qué tan tímido hoy día. Nanto igual. Tomás, Martín, Vicente. Estos niños están muertos. ¿Qué pasó? Quizás están dormidos. Es probable. Se pusieron la cámara, pero están dormidos. No pusimos toda la cara. ¿Qué mandó un dedito arriba el que está vivo? Oh, estoy yo nomás. Hasta el Daniel se murió. Daniel. Ah, ya. Está vivo Martín. Está vivo. Ya. Buenísimo. Martín, ya que está vivo, ¿alguna duda? Si no quiere hablar, mándela por chat. Anto está viva, sí. Mande por el chat la pregunta y la comentamos. Se había quedado pegado a mi teléfono y no podía Ah, decirle encima. buenísimo. Qué alivio. Canel. No, gracias. Qué timidez. Oye, Anto, ¿alguna duda? ¿Algo que no hayas entendido? ¿Alguna relación? No, creo que no. Que me ¿No? acuerde. No se acuerda. ¿Ya no hubo pijama party en su casa como la otra vez que estaba la embarrada? No.
Ya, buenísimo. Oye, ¿qué les parece esto de la Guerra Fría? Haber crecido en este mundo de dos polos irreconciliables. ¿Les explica un poco el mundo en el que crecieron, sobre todo sus abuelos y sus papás? Sí, ¿Sí? sí, de hecho, mi abuelo militar tuvo que irse a Inglaterra, tuvo que vivir en Newcastle por un buen tiempo. ¿De verdad? Sí, ¿Qué pasó ahí? eh, no me sé muy bien la historia, pero sé que lo mandaron a Inglaterra para que no lo mataran o algo así. Ah, Eh, Era marino, entonces lo mandaron a Inglaterra, estuvo trabajando allá en Newcastle como marino. oh, qué fuerte igual. Sí, o sea, ya estaba casado con mi abuela, ya mi papá ya había nacido los tres hijos y le mandaba cosas así. Mi papá Oye, decía que siempre tenía todo antes. Le mandaban cosas de Inglaterra, así como las cosas que acá no se podían conseguir, por decirlo así. ajá. Hervidores, cosas así, se las mandaba mi abuelo a Inglaterra. Ah, un poco como lo que hablábamos de la tecnología y cómo se desarrolló durante la Guerra Sí, Fría. eso mismo. Oye, qué heavy. O sea, ni hablar a tu abuelo de mencionar a los comunistas y esas cosas, porque debe saltar, pero 5 metros, ¿no? No, sí. O sea, ya falleció hace unos 4 años, Ya. pero sí se ponía como, uno le mencionaba el tema y se ponía a dar un discurso así de una media hora. Intenso, me imagino, ¿no? Sí, Claro, porque nosotros en este siglo XXI estamos acostumbrados como más al diálogo, como que todos tienen algo que aportar, pero en esa época era blanco y negro, sin opción de un intermedio. sí, es verdad. Oye, pero lo otro es que si a ustedes les gustan el deporte, busquen partidos, por ejemplo, de fútbol de la época. Hay unos bien famosos de, por ejemplo, las Alemanias. Alemania Oriental, que es la Alemania comunista contra la Alemania Occidental, y así se saca el ojo igual. Profe, sí, yo vi uno. ¿Lo viste? Sí, pero se sacaron la mugre, o sea, se pateaban por todas partes, es horrible. Porque en el fondo era una guerra simbólica, pues como nunca se dispararon armas directamente en los dos polos, pero sí usaban a la gente. Igual que, ¿has visto o búscate por ahí, por ejemplo, de los Juegos Olímpicos? ¿Juego Olímpico? Sí, por ejemplo, el medallero, cómo iban compitiendo. Y creo que, no me acuerdo si salió o va a salir un documental de cómo drogaban a los deportistas olímpicos para que obtuvieran mejores resultados. Incluso hay unos que los drogaron tanto, hay un caso muy famoso de una mujer que le dieron tanto esteroide que al final terminó convirtiéndose en hombre, porque necesitaban así como resultados para ganarle que era esta chica, ay, como, Kruger, algo así. Ya. Eh, la doparon tanto con tanta hormona para que tuviera mucha fuerza y ganara al lado capitalista que nada, pues, o sea, y hay varios casos así. Y creo que va a salir un documental sobre eso. Pero es así un temón ver partidos mundiales y sobre todo los Juegos Olímpicos era como el gran escenario. Ahí competían China, Estados Unidos, bueno, hasta el día de hoy, pero no es como tan intenso como antes. Oye, ¿no puedes compartir por ahí el partido que encontraste? Sí, lo puedo mandar a mi grupo si quieres, al de Sería WhatsApp. genial. Es que son muy Guerra Fría. Igual que no sé si vieron hay una escena muy famosa que es la de Rocky peleando con el ruso gigante. Ah, sí. O sea, no la he visto nuevamente, pero sí la vi y me explicaron un poco ahí cuando era chico. Es un clásico esa, porque Rocky así como que lo hace un pedazo al principio, y eso es muy, muy, muy Guerra Fría. Lo otro, ¿alguna duda con el tema de esta semana que ha sido la influencia de Estados Unidos en América Latina? ¿Les quedó algo claro o no le han dado la oportunidad todavía? Daniel, Anto, Tomás, Martín, Vicente. No he podido hacer la clase pasada todavía, es que no puedo escribir, tengo los dedos mal. ¿Cómo, Pero perdón? estuve leyendo un poco es que no he podido escribir porque tengo los dedos malos, ¿Ya? entonces, pero estuve leyendo un poco el libro y sí, me quedó claro. Buenísimo. Oye, qué potente el tema. Que en el- Cuando puede ser mejor voy a hacer los apuntes, pero Ah, sí ya, estaba leyendo. pero lo importante es que leíste. ¿Y qué te llamó la atención? ¿Tú conocías un poco este tema o te encontró así como algo nuevo?
Conocía muy poco, no tanto, porque igual nunca tuve un muy buen profesor de historia en los años que estuve estudiando, ¿Ya? pero sí, es genial, me gustan estas cosas. Ya. Y te explico un poco hasta la situación del presente, entender cómo este mundo tenso, cómo Estados Unidos va influyendo. La cosa, profe, se cortó, es que mi audio del teléfono está asqueroso. Ya, Asqueroso. como que te sirvió un poco para entender incluso el mundo moderno, estudiar la Guerra Fría. Ah, sí, igual sí. Y a mí me pasa, no sé si a ti te pasa de repente cuando yo escucho a Trump hablar, así, ¿te acuerdas que al principio decía el virus chino y China, China? Es como, ¡oh! Volvió la Guerra Fría. Sí, Estoy como muy de dos cosas y de repente cuando se mete Rusia, para toda la gente de mi edad, que yo alcancé a crecer un poquito en el mundo de Guerra Fría, es como, ¡pi! Porque tú sabes, igual se nota harto en las películas también. sí, pues sí, la publicidad. ¿Y te acuerdas, no sé si viste los carteles de propaganda? Esa, creo Ah, sí, que cuático eso, sí. el arte, cómo servía. Y en eso, si tú me preguntas, y les comento, chiquillo, en ese sentido yo creo que Estados Unidos toma ventaja respecto a la Unión Soviética en cuanto a los medios de comunicación y al arte. Alguien por ahí, así solo por curiosidad, yo una vez el ejercicio, sola, de pura curiosidad, busco carteles rusos por esas cosas de la vida. Respondan en el chat o mando un dedito. ¿Encontraron carteles rusos por casualidad? ¿O han buscado cine ruso, por ejemplo? ¿Dedito arriba? ¿No? Pucha, no hay dedito Creo abajo, que no. ¿no? Yo una vez busqué y son muy fome los carteles rusos. Son pues, así como gráficamente no llaman tanto la atención. Igual que película rusa, tú Dani, que quieres más dado al cine, ¿has visto alguna vez alguna película rusa de la época o contemporánea? Se murió el Daniel. Se murieron todos. Bueno, les cuento que también el cine ruso es difícil de ver, es menos comercial. Entonces, eh, yo siento que ahí Estados Unidos ganó bastante terreno. Pero, pregunta para todos, puede responder por aquí por el chat. ¿Qué polo puso el primer animal a orbitar la Tierra? Primer animal. ¿Sí? eh, En el espacio. ¿Los rusos? Los rusos, muy bien. ¿Qué polo puso el primer satélite artificial a orbitar fuera de la Tierra? Mm, también, no sé, me olvidó. Los rusos, perfecto. O Ah, el polo socialista. ¿Quién puso a dar vueltas alrededor de la Tierra? Y fue un tema. El primer hombre, humano, hombre. pero como se refiere a que lo puso en un igual, satélite, a dar ¿Sí? vuelta. Mandó así una nave. Ah, creo que también era los rusos, pero sí, porque Estados no, fue Unidos llegó Estados a la Unidos. luna. Porque Exactamente. Estados Unidos se llegó a la luna, es como lo único. ¿Y la primera mujer? ¿Quiénes fueron los que ganaron esa parte de la carrera? Rusia, ¿no? Sí, el primer hombre fue Yuri Gagarin. Acuérdense por una cantante muy viejita que se llama Yuri. La primera mujer fue Valentina Tereskova. El perro, incluso hay una canción de un grupo que le hizo, que le hizo una canción porque después el perro obviamente no sobrevivió, se llama Laika, si quieren youtubear después la canción. Y la carrera espacial fue una de las pocas competencias que el bloque socialista sí ganó, pero lo que los analistas ven es que esa carrera salía tan cara que en el fondo después empezó como a desfinanciar al polo socialista y ha sido una de las razones como para que no se pudiera sostener, entre otras muchas. Porque efectivamente, ¿cuál era la meta, Daniel? Tú la dijiste, de la carrera espacial. Llegar a la luna, ¿no? Exactamente, y ahí viene toda la teoría conspirativa, porque en el fondo tú ves hacia atrás, porque ¿cuándo llegaron a la luna, Daniel? ¿En qué año? Eh,
A ver, no, pero es que, o sea, la teoría de que Estados Unidos no llegó es porque como que no hizo otro viaje antes. ¿Y por qué estaban desesperados por ganar la carrera espacial? Porque en el año 62 fue la crisis de los misiles, estos misiles que amablemente Cuba dejó en su isla, que eran Mm. soviéticos. Después, tú haces, si haces una línea de tiempo con todos los escalones de la carrera espacial que le fue ganando la Unión Soviética, el satélite, los animales, hubo un mono, el perro, el hombre, la mujer. Entonces estaban como igual medio desesperados por llegar a la luna, y la llegada del hombre a la luna fue un año antes de que de la meta que tenían puesta, que era en el 70, 1970. Entonces ahí tiene, como viendo los antecedentes históricos, bastante sentido como que hayan hecho, entre comillas, trampa. Sí, yo creo que igual podría ser porque no me sé el nombre del viaje, pero me acuerdo que hubo uno que explotó. Ah, sí, pues obvio, la experimentación con los satélites, las naves tripuladas. Ese también, el Challenger. Sí, que iba como en, o sea, saliendo de, despegando y explotó, algo así. Hay una película también sobre eso. A Sí, propósito de o sea, yo vi Apolo 13, Ujú, creo que se llama otra así, muy buena película. y muestran un poco del Challenger, muestran así como le hacen una pequeña reseña, por decirlo así. Igual que hay otra película a propósito de las transformaciones sociales, los derechos de la minoría, otra película que muestra la historia de cómo empezaron a hacer los códigos y eran científicas que eran mujeres y eran de raza negra. ¿Cómo se llama? Sí, yo vi esa película, es muy buena. ¿Cómo se llama? ¿Antes te acordáis? No me acuerdo el nombre, pero la vi en el cable. Las Innombrables, algo así, como, pero era un peliculón. Algo así. Y ahí, si tú haces las conexiones, también te muestra como el ambiente de Guerra Fría. Ujú. ¿Qué cosas de la Guerra Fría viste tú, ahora que sabes más? Bueno, igual la vi hace rato, pero no me acuerdo muy bien. Pero igual fue súper fuerte la película, así como en serio tenían que pasar por todo eso solo por ser negra. Claro, porque otro de los desafíos y de las transformaciones de la Guerra Fría es precisamente expresar los derechos de hombres y mujeres. Aquí hay una pregunta, profe. ¿Cuál fue el primer país que llegó a la Luna? Así, a la Luna, poner un ser humano que era la meta es Estados Unidos. Todos los otros pasos previos para llegar a la Luna fueron ganados por la Unión Soviética. Buena pregunta. Oye, Anto, ¿y te fijaste que la película en general, además de tratar el tema de las mujeres, se nota como el secreto con el cual trabajaban, porque en el fondo estaban desesperados por los estadounidenses, por ganar la carrera, porque los rusos le iban aventajando, pero en todo lo otro lo demás. Más encima le había Sí, explotado este transbordador, fue un tema. Y, sí. y no podían decir nada, pues más encima que eran mujeres, Mm. sobre todo que el proyecto era súper mega, mega ultra secreto. Sí, me acuerdo que estaba pidiendo como unos papeles que no podía ver, algo así, la mujer. Mm, mm. Igual que, por ejemplo, si ustedes como son más dispersos, como yo probablemente, ahí viene todo el tema de como el auge y el desarrollo como de esto de los ovnis. Porque hay personas que dicen que en el fondo los ovnis son experimentos que se hacían para justamente en la carrera espacial. Mm. Si uno lo empieza a pensar, igual tiene sentido, po. Porque en el fondo como eran proyectos secretos, de repente no podían decir sí, ya estamos haciendo un experimento. Entonces había que como Sí, camuflarlo con algo que sonara más glamoroso o más llamativo o más secreto. Ahí viene la famosa Área 51, que en el fondo también es un área de experimentación de naves, hasta el día de hoy existe. Y, o sea, a mí me encantaría saber, o sea, que me gustan mucho estos temas, como tratar de encontrar como los secretos de la corrupción de los gobiernos. Eh, entonces sí, sería bacán. Y sinceramente, muy sinceramente de mi parte, yo no creo que Estados Unidos llegó a la luna. Yo, mira, he leído las dos posiciones y a mí me da la impresión de que llegó, no sé si ese día que lo dijeron, y Ujú. no, como que me cuesta creer que hicieron esa transmisión en directo. Sí, sí, eso como que sí. llegó, pero la foto y esas cosas son de otro día. O Sí, porque Claro, esa sacadas. transmisión indirecta es como muy imposible para el tiempo.
O sea, Aparte con audio y cosas así, era como difícil igual. el profe Massa, no sé si lo caché, pero ahí está buscando el libro. Él explica, en este no, pero en otro explica como así la transmitieron, así que, pero a mí me pasa que igual me da la duda. Mira, a propósito de eso, este es un libro muy conspirativo que tengo acá en mi biblioteca, que habla un poco de eso. Ahí está, perdón, ahí sí. Que es como la historia conspirativa de Estados Unidos. Él escribe muchas cosas así como que te deja pensando, como, me gusta como analizarlo. Pero sí, pues también me pasa que es como que no, me cuesta creerlo a pesar del avance tecnológico. Y si pueden, háganle la pregunta a gente que ya estaba viva cuando esto pasó. Por ejemplo, mi papá me cuenta que en Chile habían así muy pocos televisores y que él lo escuchó por la radio, en la transmisión, porque fue un evento mundial. Y decía como que casi que se imaginaba que iban a salir los marcianos, ¿sí? O los lunáticos sería el término correcto, a recibirlos, porque el mundo era súper distinto, pues, olvídense de celulares. De hecho, este profe, el que escribió este libro, el profe Massa, que siempre sale en la tele, dice que en un celular, bueno, menos roto que este, hay más tecnología de la que llevaba el Apolo, que lleva a la Luna. Entonces, como heavy igual Ujú. el tema. Sí, de hecho yo tengo viva hasta mi bisabuela para preguntarle cualquier cosa. Ah, pero estupendo, pues tiene que entrevistarla, pues pregúntele, De hecho, llegué hasta a conocer a mi tatarabuela, entonces, oiga, ¿que es longeva su familia o o tuvieron familia muy jóvenes? más o menos. Las dos cosas. Sí, pues pregúntenle, pues aprovechen de preguntar a él. A mí siempre me llama la atención eso, que mi papá cuenta que así fue un evento y que se sentaron al lado de la radio a escuchar y fue un tema. Y porque recuerden también de que sobre todo estas cosas muy simbólicas eran una forma de explicarle al mundo cuál era el mejor polo. Sí, ¿Sí? Siempre que vean algo, algún proceso histórico o algún hito deportivo, por ejemplo, cuando ganan, los que son más futboleros, pueden ir viendo qué país va ganando qué mundial y se va notando al tiro como la competencia de los polos. Si pueden wikipediar esa información, es muy entretenido porque en el fondo es como, no es que gana Estados Unidos un mundial, que jamás lo ganó en esa época, pero es como, ganó el mundial y también cierto polo. Hay unas olimpiadas que son las del 84, 86, que se organizaron en Estados Unidos y que va un hombre con una mochila así, y con una mochila que lo hace volar. ¿Alguien ubica esa escena que les comento? Profe, ¿en qué sentido dice que lo hace volar, que lo hace levantarse? Sí, vamos, llega volando, sí. El caballero sí, llega con una mochila así como cual dibujo animado y atraviesa el estadio y aterriza y es como, guau, todo vuelto loco, así, oh, el polo capitalista es lo mejor. Googlealo. O sea, creo que las Olimpiadas que fueron en Estados Unidos del 86, casi, o un mundial. Tiene que haber sido las Olimpiadas, pues siempre en las Olimpiadas es como espectacular, así un acto de propaganda impactante. Búsquelo, se va a acordar de mí. Bueno, Ahora, es que eso es lo entretenido de estas conexiones, porque uno es como estar en clase y te vas acordando de como escenas y cosas así. Entonces, en la casa, queda pendiente, vean la pelea de Rocky Balboa con el ruso, que casi muere Rocky, de hecho. Vean, hagan el conteo de los mundiales y las copas del mundo y todas esas cosas. Y esa escena es un clásico, del hombre aterrizando así, con un cohete. sí, Eh, pero profe, ¿Mm? igual en Copas Mundiales ni Rusia ni Estados Unidos ha ganado ninguna, ¿no? No, pero recuerda que la Guerra Fría se hace de manera indirecta. A ver, ¿Te fijas? Igual que, por ejemplo, vean el medallero olímpico. Eso es muy entretenido porque ahí está la competencia, pero a todo ritmo entre los dos polos. Guaripono. No, los dos polos, no guaripono. Esa es otra cosa. Ya, la última oportunidad, nos quedan 5 minutos. ¿Dudas? La última duda, la última comentario, película. Entrevisten entonces a su familia también, sería súper bueno eso. Aprovechen. De hecho, si estuviéramos en escuela como con clases regulares, les mandaría a hacer ese trabajo. Entreviste y te daría una pauta de entrevista. Super Dani, estamos okidoki. Genial. Anto, ¿alguna duda, comentario? Conocen No, estoy bien. Buenísimo, gracias, Anto. Martín, ¿puede escribir o decir alguna duda? ¿Algo que le haya quedado poco claro, nada claro? ¿Recomendación de película, por ejemplo, o serie? ¿O música?
También hay hartas canciones de la Guerra Fría. No, gracias. Ya, buenísimo. Gracias, Martín. Vicente, duda, comentario, recomendación, saludos. Mami, mira Ya, para un vale, lado. gracias, Martín. Perdón, Vicente. ¿Y Vicente está vivo? ¿Lo perdimos? Quizás está nervioso. Sí, probablemente. Cri, cri. Ya, para la próxima voy a tener el efecto de los grillitos. Ah, sí está, el profe. Ya, buenísimo. Buenísimo. Ah, ya pensé que lo habíamos perdido. ¿Alguna duda, estimado Vicente? ¿Le arreglaron el internet todavía o no? ¿Todavía está peleando con el wifi? Sí, pues sí me acuerdo, que me llegó tu correo. Ya vamos, ojalá que se arregle. BTR, déjate de cobrar. PTR. BTR un as para cobrar y una tortuga para arreglar. Y Yo tengo BTR y me va perfecto. no, BTR se alució en este día. Entendí todo, profe. Buenísimo. Gracias, Vicente. Súper. Tomás, ¿alguna duda, consulta, recomendación? Esperamos. Ahí. Todos bien. Súper. Entonces, chiquillos, avancen. Revisen sobre todo el tema de esta semana, que es la influencia de Estados Unidos sobre América Latina. Influencia para algunos, manipulación para otros, control para muchos. Y para entender el golpe de Estado de Chile, que es la próxima unidad, sí o sí le tiene que quedar claro la influencia, control, dominio, etcétera, de Estados Unidos sobre América Latina, que es muy previo, como decía Lanto que había estado leyendo, es desde los tiempos coloniales, de la independencia y la república, que venimos con eso, ¿ya? Porque la tercera unidad es la más polémica, el golpe de Estado y demás es en Chile, ¿ya? Entonces, Esa, profe, yo creo que esa es mi unidad favorita. para muchos. Y vamos a estudiarlo con la mayor seriedad y información posible. Y recuerda entonces, por eso esta semana sentí que era más necesario como detenerse un poco a ver el contexto. Cuando usted entiende que estamos en plena Guerra Fría, entiendes también por qué el primer socialista elegido democráticamente fue un problema para Estados Unidos, porque no ha habido ningún otro antes presidente o líder socialista que haya llegado al poder por la vía democrática. ¿Sí? Entonces, hay un tema, porque sin Guerra Fría no se entiende el proceso chileno, ¿ya? Aplauso para ustedes, gracias por conectarse. Espérenme, ahí están los aplausitos. Aplausos. Aplauso. Uy, aquí la gente abajo, aplausos también para ustedes. Gracias por conectarse. Recuerden, tengan igual sus dudas, si empiezan a ver series, películas, ningún problema, nos conectaremos y compartimos. Así que saludos virtuales, no les voy a pedir activar la cámara porque asumo que sus rostros no están como para cámara, No. pero Nope. sí, yo lo sé, ya yo estoy bañadita, peinadita y todas esas cosas, pero bueno, así somos los viejitos. Eso, que estén muy bien, cualquier actividad, duda, comentario, recomendación, descubrimiento que hagan, si le entrevistan a sus abuelos, sus papás y demás, son súper bienvenidos, todo enriquece siempre la conversación y el aprendizaje. ¿Estén bien, chiquillos? Un minuto. Igual, profe. Chao, gracias. Chao, Chao. gracias. Chao. Chao, nos vemos. Que estén bien.